Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Saludos a todas las personas que se van uniendo. Hoy, esta noche, vamos a tener un debate muy interesante. El debate va a ser entre un protestante teólogo y también entre un apologeta católico. El tema es la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. Aquí tenemos a los participantes. Tenemos a Biblia Aplicada y a Frankie Garces. Bueno, antes de pasar a la presentación, voy a comentarles las reglas del debate. También el formato. Recuerden las reglas y también saludos a todos los que se van uniendo. Ok, perfecto. El tema del debate es cuál es la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. Las reglas del debate son estas. Guardar el respeto y respetar los tiempos. También va a haber un tiempo de preguntas. Las respuestas deben ser exclusivamente para responder la pregunta que se está haciendo. No se puede argumentar otra cosa distinta a la pregunta, ni se puede refutar algo que ya se olvidó. Es decir, cuando al contrincante le hagan la pregunta, tiene que exclusivamente responder la pregunta, de acuerdo a lo que le están diciendo. No puede argumentar otra cosa que se le haya olvidado, no puede responder otra cosa. También otra regla es que los participantes tendrán permiso de subir el debate completo en sus canales, con la condición que no estén alterados ni cortados. También pueden hacer reacciones al debate. Ahora pasaré a decir cuál es el formato. Vamos a empezar con una presentación de 1 minuto. Empezará Pepe y después irá Frankie. Después iremos a una exposición de 20 minutos. Empezará Pepe y después Frankie.
De ahí iremos a una refutación de 10 minutos. También va a empezar Pepe y Frankie. De ahí iremos a una contrarrefutación de 10 minutos. Pepe y después Frankie. Después de la contrarrefutación iremos a un tiempo de preguntas. Pepe va a hacerle una pregunta a Frankie y Frankie tiene 3 minutos para responder. Después Pepe puede contrarresponder en 2 minutos. De ahí Frankie le hará una pregunta a Pepe. Pepe tiene que responder en 3 minutos y después Frankie va a contrarresponder en 2 minutos. Y de ahí iríamos a una despedida de 1 minuto donde va a empezar Pepe y después Frankie. Entonces ahorita iríamos a la parte presentativa. Va a empezar Pepe con 1 minuto para responder. Te escuchamos, Pepe. Tienes apagado tu micrófono. Ya, perdón. Sí, muy buenas noches de antemano. Muchas gracias, Emanuel, y muchas gracias también a Frankie por aceptar este debate. Gracias a las personas que nos están viendo. Esperemos que este debate sea de edificación y, como yo siempre he dicho, al menos en mi canal, no buscamos ganador y perdedor, que la palabra de Dios sea enseñada y de edificación para los oyentes. Yo soy el hermano Pepe Montes. Yo voy a exponer lo que es la iglesia invisible y la iglesia verdadera. Yo soy ministro en teología y esperemos el debate sea de su agrado. Ahora sí que creo que no hay mucho que decir, por lo menos por mi parte. Gracias. Ok, perfecto. Ahora iríamos con la presentación de Frankie. Frankie, tienes 1 minuto contando desde ahora. Muchas gracias, mi querido hermanito Emanuel, también el hermanito José. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Frankie Garcés, apologeta, predicador, misionero de la Iglesia Católica. Y pues este día estaremos defendiendo la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, completamente visible y bíblica. Así es que sin más, preparen su pluma, su lápiz, porque vamos a ver muchas citas bíblicas, y que Dios me los bendiga, y compartan este video y denle su like, ya saben. Bendiciones. Perfecto. Muchas gracias. Ahora iremos a la parte de la exposición. Pepe y Frankie tendrán 20 minutos para demostrar qué es lo que creen. Pueden argumentar con la Biblia y con la historia. Recuerden que esta es una parte expositiva. Es la parte de exposición. No se puede refutar nada. Tienen que únicamente dedicarse a demostrar en qué es lo que creen de acuerdo al tema. Vamos a iniciar con Pepe. Vas a tener 20 minutos. Me dices si ya estás listo, Pepe. Perfecto. Recuerden suscribirse, comentar, activar la campanita también. Ahí Dame un segundo. en la descripción tienen los canales. Tienen el canal de Biblia Aplicada y el canal de Frankie Garcés. Recuerden que el tema es la iglesia verdadera. Si esta iglesia es visible o invisible. Esperemos tener un debate de altura con argumentos fuertes, argumentos bíblicos, argumentos históricos. Recordemos que aquí nuestro hermano Pepe, su canal Biblia Aplicada, nos va a demostrar que la iglesia es invisible. Y nuestro hermano Frankie nos va a demostrar que la iglesia es visible. ¿Ok? ¿Ya está listo, Frankie? Ya Ok. estoy listo. Así como quedamos, ¿verdad? Cuando falta 1 minuto, te apareces, ¿no? Voy a apagar mi cámara y cuando falte 1 minuto voy a prenderla para que sea la señal. ¿Me avisas? Okay. Para que inicie. Sí, de todas maneras no creo caberme los 20, pero ok, comienzo. Dale. Bueno, pues muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Gracias al amigo Manuel y al amigo Frankie. Y bueno, vamos a empezar con los datos. Yo en mi exposición, yo voy a defender bajo la doctrina de la Escritura que la iglesia verdadera es una iglesia invisible. Que claro, que existe una iglesia visible, pero a la luz de nuestros ojos, a la luz de nuestro Dios solamente está la iglesia verdadera, que es invisible. Y voy a dar mis razones, voy a dar mis citas y voy a explicar lo siguiente. De antemano, sí tengo que decir que quizás se presenten algunos muñecos de paja, y que también estoy seguro que mi oponente puede ser que en algún momento apele a lo que voy a defender el día de hoy. Primeramente, la iglesia verdadera es invisible, porque solamente Dios la puede ver. Si nosotros tomamos el término iglesia como lo que es eclesia, que es el conjunto de personas, que son personas creyentes, nacidas de nuevo,
Por consiguiente, ante los ojos de los seres humanos no podemos ver quiénes son verdaderamente creyentes, pero Dios sí lo puede ver. Y bajo esa premisa es donde vamos a defender que la iglesia verdadera es una iglesia invisible, que la iglesia verdadera es invisible, de personas nacidas de nuevo, regeneradas en Cristo Jesús, redimidas, compradas por la sangre de Cristo, y son creyentes que ya fueron regenerados, que son regenerados y que serán regenerados, y eso solamente Dios lo puede ver. Bajo esta premisa, que va a ser el cimiento de toda mi exposición, yo voy a explicar por qué la iglesia verdadera no se mide por una denominación, no se mide por nombre, no se mide tampoco por rito, no se mide por la antigüedad, no se mide por una sucesión y no se mide por la historia. Y aclaro, la historia yo creo que es sumamente importante. Y yo creo que la historia va de la mano con la escritura, ya que la escritura también es un libro histórico. Aquí el detalle es que la historia universal tiene muchos huecos. Incluso las personas que han escrito y entre comentaristas y teólogos todavía discuten algunas cositas. Es decir, que si la iglesia verdadera se basara solamente en la historia, es solamente cuestión de buscarle un huequito a la historia y bingo, se cae por sí sola. Repito, yo no pienso tardar mucho porque creo que mi exposición y mis versículos van a ser muy claros y precisos. Pero quiero abundar un poquito en lo que ya dije. La iglesia verdadera no se mide bajo estos preceptos que ya dije. La iglesia verdadera es invisible para nosotros. Solamente Dios puede saber quiénes son los verdaderos creyentes. Y es por eso que la iglesia verdadera no se mide por todo lo que ya dije. Ahora, si no es así, entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la iglesia verdadera? Esa es una excelente pregunta. La iglesia verdadera, ya he dicho que no se mide por la historia, por la sucesión, por la antigüedad, por la denominación, por el nombre. La iglesia verdadera se mide o se encuentra por su doctrina, por su doctrina. Y esto es muy importante. Ok, ¿cómo sé que el lugar ahí donde se congrega la iglesia es un lugar correcto? Bueno, lo sabremos por la doctrina, porque tienen que enseñar la doctrina que viene de Jesucristo, como dice Mateo 28, enseñen todo lo que yo os he mandado, como dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, enseñan lo que Jesús enseñó, no lo que Jesús no enseñó, no lo que es que la Biblia no lo dice, pero tampoco lo prohíbe. Entonces la iglesia verdadera se conoce por la doctrina, y ahorita voy a dar algunas citas bíblicas. También la iglesia verdadera está compuesto por personas santas, personas salvas, personas nacidas de nuevo. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio, empieza a la iglesia de Corintios a los santificados. Cuando escribe la lista de los que no van a heredar el reino de Dios, en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido santificados, justificados y lavados en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo empieza su saludo a la iglesia de Colosas, le dice a los santos y fieles que están en Colosa. Entonces la iglesia verdadera la conforman las personas que son santas, que son ya nacidas de nuevo, que personas que son salvas, y la iglesia verdadera se mide por la doctrina. Si nosotros nos vamos a un versículo que es muy usado por la iglesia católica, que es 1 Timoteo 3:15, la escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y yo quiero adelantarme antes de que mi oponente quizás use esta cita, pero cuando dice que es columna y baluarte de la verdad, no está diciendo que la iglesia es la verdad. Dice que la iglesia tutela la verdad. Y la verdad es la escritura, dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso la cita es clara. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y sabemos que una columna, su trabajo es sostener todo lo que el peso de lo que conlleva. Es decir, con todas sus fuerzas, la iglesia tutela la verdad. Voy a primera carta a Timoteo para dar algunas citas de lo que estoy defendiendo.
Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandeses a algunos que no enseñen doctrina diferente. La iglesia verdadera se mide por su doctrina. Primera Timoteo 3:15, ya lo cité. Primera Timoteo 4:16, que el apóstol Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ok? Tenemos segunda Timoteo 4:2, que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra. Ok. Tenemos también Tito 1:2, que dice, en el, bueno, creo que me equivoqué de cita. Bueno, al rato la busco, creo que me equivoqué de cita. Pero de la importancia que también es la doctrina cuando Pablo deja el ministerio a Tito en Creta y a Timoteo en Éfeso. Ahora, aquí algo que yo sí quisiera, y solamente lo pongo como exposición y como las cartas sobre la mesa, es que tomando lo que ya comenté, si el apóstol Pablo deja a Tito en Éfeso y le dice a Tito, ok, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, bueno, ¿a cuál se dirigirá? ¿A la iglesia de Éfeso? ¿A la de Roma? ¿A cuál de todas? Es por eso que yo creo que la iglesia verdadera es invisible. Yo creo que la iglesia verdadera se mide por la doctrina. Y claro, yo sé que la historia tiene peso. Yo sé que sí podemos de apoyarnos de la historia, pero la historia puede fallar. La historia puede ser falible, la doctrina no. Sin embargo, si yo conozco la escritura, como hizo la ciudad de Berea en Hechos 17:11, y dice que ellos confirmaban con la escritura para ver si lo que predicaba Pablo era cierto. Entonces, es así como yo puedo saber cuál es la iglesia verdadera. Y otra cosa importante, la iglesia verdadera es la que predica el evangelio de Jesucristo. Y dice Romanos 10, versículo 8 al 10. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí la pregunta sería la siguiente: la iglesia donde yo asisto, o la iglesia de fulanito, o la iglesia de penganito, enseña ese mensaje de salvación textual como lo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si no es así, discúlpame, pero la iglesia donde tú estás no es la iglesia verdadera. ¿Ok? Eso es muy importante mencionar, porque bajo esas premisas, las personas pueden asumir cuál es la iglesia verdadera o cuál es la iglesia de Jesucristo. Incluso si se reúnen en casa, dice el evangelista, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy en medio de ellos. ¿Sale? Ya para ir cerrando, nada más voy a hacer énfasis en algunas cosas que ya dije, ya para darle tiempo a nuestro amigo Frankie. Pero recapitulando lo que fue mi exposición, es que la iglesia es invisible porque solamente Dios puede saber quiénes son los verdaderos creyentes. Incluso, como repetí, si en una suposición la sede, porque igual la iglesia verdadera no se mide por la sede fuera destruida, entonces, ¿qué queda? La iglesia invisible. O sea, la iglesia invisible es la que va a permanecer. Y la iglesia verdadera se mide por la doctrina, se mide porque es el cuerpo de personas ya salvas, y la iglesia verdadera predica el evangelio de Jesucristo. No se agregan cosas, no se a la salvación ni al evangelio, y enseñan lo que el Señor Jesús, y no enseñan, porque va a sonar hasta irónico, pero pasa. No enseñan lo que Jesús jamás prohibió. Entonces, nosotros podemos ver bajo esta premisa que la iglesia verdadera es invisible. La pregunta sería la siguiente, y la dejo al aire para contestarla más tarde en mi refutación. Si yo, por ejemplo, hablando de una comunidad local, vamos a suponer que hay una iglesia aquí enfrente de mi casa. Yo estoy viendo una iglesia visible, vamos a suponerla, pero vamos a suponer que de 10 de esas personas que se congregan allá,
yo veo el fruto, porque yo al final no lo sé, pero tienen un fruto de personas que tienen práctica de pecado para el PRD. Entonces, al final de cuentas, todo recae en lo que yo dije al principio. Yo no puedo saber si esas personas forman verdaderamente parte de la iglesia verdadera, ¿ok? Bueno, yo creo que mi argumento fue claro, que di bastantes citas acerca de que la iglesia verdadera se mide por la doctrina. Y bueno, ahorita yo hasta ahí le voy a dejar, hermano. Voy a ir a escuchar los argumentos de Frankie y ya para seguir, ¿vale? Gracias. Ok, perfecto. Te llevaste 11 minutos con 40 segundos. Entonces, hasta ahí lo dejas. Ok. Entonces, recordemos también a los del chat, recuerden suscribirse, activar la campanita. Tienen los canales de YouTube ahí, de Biblia Aplicada y de Frankie en la descripción. También recordemos que este es el tiempo de exposición, no es el tiempo de refutación. Y el tema es la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. Bueno, entonces, Frankie, empiezas con tus 20 minutos. Perfecto. Ok, empiezo ahora, ¿vale? Dale, dale. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con este tema tan interesante, si es la iglesia visible o invisible, ¿ok? En esta tarde vamos a mostrar cómo la iglesia de Jesucristo es necesaria y obligatoriamente visible, y no es algo etéreo o algo inmaterial, ¿no? Y lo vamos a ver en dos aspectos fundamentales, en lo que es la forma y la materia de la composición de la iglesia, según la eclesiología, por supuesto. Vamos primeramente a ver qué significa el término de iglesia, ¿no? Iglesia se deriva del término del griego eclesia, asamblea o convocatoria, ¿no? Y se refiere principalmente a la unidad de los fieles cristianos o el cuerpo de Cristo. Más que un edificio físico, representa la asamblea de creyentes, la institución religiosa o el templo físico, o sea, la iglesia local, donde se reúnen todo para el culto y la comunidad. La parte formal de la iglesia se refiere a los elementos esenciales, doctrinales, jerárquicos y sacramentales que definen su estructura, identidad y naturaleza divina, trascendiendo lo puramente físico o humano. Estos elementos son considerados fundamentales porque proceden de la voluntad de Cristo y configuran la iglesia en todo tiempo y lugar. Y vamos a iniciar con 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15 dice: por citarlo, para que sepáis cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. En este sentido, la forma de la iglesia es todo aquello que el Señor dejó para que lleguemos a la altura del varón perfecto, alcancemos la salvación, o sea, todas las prácticas que en ella se realizan, como los sacramentos mismos, que son los actos visibles que anuncian las acciones invisibles del Espíritu Santo. Y la materia de la iglesia es todo aquello que sirve para edificar, obviamente, y para llevar el culto agradable a Dios. Por eso, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 45 al 47, ¿no? Que ellos se reunían en las casas, partían el pan, celebraban la liturgia y obviamente dice la escritura que el Señor así añadía, agradado por sus ojos, añadía a esa comunidad, a esa iglesia, a todos los que habían de ser salvos. Pero también vamos a ver qué dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, versos del 4 al 6, poniendo el empeño de conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Señor, un solo espíritu, una esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está en todos, por todos y en todos. Entonces, como vemos aquí, las palabras del apóstol San Pablo son muy claras. La iglesia es tanto visible como también es parte espiritual. Y es indispensable la visibilidad de esta, porque si creemos que solamente la iglesia es espiritual, todo aquel que agarre una Biblia, ¿no?, y diga cualquier cosa que se le ocurrió, entonces será válido, aunque tenga doctrinas equivocadas, ¿no?, como se ve en el protestantismo, más de 55,000 denominaciones. Así se cumple la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, versos 6 y 9, donde dice: así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. El 9 dice: en vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Y en este sentido es que el Señor Jesucristo deja una visibilidad en su iglesia. Cuando edifica, por ejemplo, la iglesia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18, y la deja a la cargo del apóstol Pablo, ¿sí?, que confirmado en el Evangelio de 21:15, el Señor
deja como pastor universal de la iglesia. Por tanto, es una iglesia visible. Esta parte visible o material de la iglesia, dijo el Señor que la dejaría solamente Él mismo, ¿sí? Entonces, el hermano separado, cuando dice, no, Jesucristo no dijo esto, Jesucristo no dijo el otro, cuando la Biblia nos dice que sí, Mateo 16:18, fundará su iglesia sobre Pedro, y después ellos nos dicen, no, la fundó sobre sí mismo, ahí es cuando se cumple la palabra y dice que hacen inválida la palabra de Dios por, obviamente, la tradición de hombres. Y, por ejemplo, vamos a ver qué dice Juan capítulo 17, versos 20 y 22. No ruego solo por estos, dice el Señor Jesucristo, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos seáis uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Y esta gloria no es para mantenerla invisible, mantenerla debajo de la cama, como se hacía con una veladora, ¿sí? Sino que se pone encima de la mesa para que alumbre todo el cuarto, ¿no? Y que se dé a conocer a todas las naciones, mostrando también a otros que tienen autoridad que Dios les dio. Por ejemplo, cuando la iglesia, alguien ignoraba o alguien pretendía ignorar dicha autoridad de los apóstoles, obviamente los apóstoles tenían que actuar. Por ejemplo, la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso de 9 al 11, dice, yo he escrito algunas cosas a la iglesia, pero Diótrefes, ese que ambiciona el primer puesto entre ustedes, no recibe nuestra autoridad. Entonces, dice en el verso 10 que le echará en cara todo lo aquello por no haber aceptado esa autoridad que obviamente toda la comunidad sabía que tenían de parte de Dios. Ahora bien, ¿cómo esa autoridad que le fue dada a los apóstoles se les transmitía a obispos, presbíteros, diáconos más adelante en la iglesia? Pues mediante la imposición de las manos, lo cual nosotros llamamos la sucesión apostólica, lo cual nos enseña el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:14, que dice, no descuidéis el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Esta imposición de manos del colegio de los presbíteros primeramente fue impuesta por los mismos apóstoles para formar ese consejo o ese colegio de presbíteros y después transmitirlo a los próximos sucesores de ellos. Como lo dice también el apóstol Pablo, ahora en 2 de Timoteo 1 del 5 al 6, dice, pues por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y obviamente no solamente nos vamos a quedar con ese ejemplo, sino que también vamos a ver cómo es que el mismo apóstol Pablo nos enseña algo diferente en el caso con Tito, ¿no? Tito capítulo 1, verso 5 dice, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Pero esto no es un invento de la Iglesia Católica, una mala exegesis, una interpretación equivocada de un texto, etcétera, ¿no? Porque la visibilidad de la Iglesia está en el plan y en el querer de Dios, sobre todo cuando le dice a sus apóstoles en Lucas capítulo 10, versos 16 y 17. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, también rechaza a aquel que me ha enviado. Y miren que esta visibilidad de la Iglesia es tan real como el mismo Jesucristo lo pone en evidencia cuando se encuentra con aquel soldado, aquella persona que perseguía a los discípulos de Jesús, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 4 y 5, cuando le dice, y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Ojo, porque Pablo jamás persiguió a Jesucristo mismo, sino a los discípulos, obviamente a aquellos que pertenecían a esa iglesia fundada por Cristo, ¿no? Esta iglesia visible, por supuesto. Por tanto, estar en la iglesia visible, donde estaba la comunidad de creyentes, es precisamente estar unido a Cristo. Y fíjense que Pablo entendió perfectamente la enseñanza que Jesucristo le dejó sobre la iglesia visible, que después diría en 1 de Corintios capítulo 12, verso 12, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, y aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también es Cristo, porque en un solo espíritu habéis sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu.
Ojo al final. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y así como el apóstol Pablo señala que el cuerpo humano es verdadero y se forma no solamente de un miembro, la iglesia también está compuesta de muchos miembros en forma material y en un solo espíritu, que es la esencia de Dios. Y si la iglesia es la novia de Cristo, ojo con esto, porque si la iglesia es la novia de Cristo y Cristo mismo tiene dos naturalezas, una humana y una divina, asimismo, la naturaleza humana de la iglesia también debe ser exactamente igual. La novia debe tener exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo, una naturaleza humana visible y una naturaleza divina que es la voluntad del Señor por haber fundado su iglesia. Por tanto, si una iglesia o si se cree que la iglesia es completamente invisible, entonces no se llevarían a cabo las bodas del Cordero en el libro del Apocalipsis capítulo 19, ¿no? Ahora bien, esto se sigue practicando, ¿sí? Por supuesto que se sigue practicando en la Santa Iglesia del Señor. El Señor Jesucristo dejó autoridades en la iglesia, ¿para qué? Para que a su vez ellos mismos tomaran decisiones importantes dentro de la iglesia y así las comunidades próximas supieran cómo debían actuar a través de ese cuerpo de magisterio que fue la iglesia misma, ¿no? Las autoridades dejadas por Cristo, que fueron los primeros apóstoles. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 21 en adelante, nos narra el pasaje donde Pedro, la iglesia visible, pierde un miembro, que era Judas, y entonces la iglesia se reúne junto con toda la asamblea y les dice que era necesario, que se tenía que llegar a una conclusión de que había que poner un reemplazo para ese apóstol, ¿sí? Entonces, obviamente, se hace una oración, se echa a suertes y cae sobre Matías, ¿no? Entonces, Matías es añadido al número de los apóstoles. Por tanto, la comunidad perfectamente sabía quién había quedado como reemplazo o como sucesor del mismo Judas, el traidor que había vendido al Señor, ¿no? Ese sería solamente el primero de muchos acontecimientos en que la iglesia material dictara una doctrina que sería vinculante para toda la comunidad, no así con los protestantes. Cada quien tiene su propia doctrina, ¿no? Y tenía que ser obligatoria también para todas las generaciones. Por ejemplo, puedo poner otro ejemplo, que sería el primer concilio de Jerusalén, de Hechos 15, cuando la iglesia, ¿sí? El cuerpo magisterial decide la forma doctrinal en que se tenía que ser observada toda la doctrina por toda la cristiandad, ¿no? Y sería obviamente, o marcaría la directriz o la dirección para que en cualquier discusión próxima, ¿sí? Sobre la doctrina, la iglesia supiera cómo debían actuar, cómo debían congregarse, ¿no? Y actuar bajo estas diferencias, lo cual no existe dentro del protestantismo. Y vean cómo es tan visible la iglesia que Dios fundó y que dejó en su sabiduría, en su infinita sabiduría, ¿sí? Que obviamente la dejó por orden jerárquico. Hay una jerarquía dentro de la iglesia, un orden de doctrina, obviamente un orden de rango, por así decirlo, ¿no? Iniciando con los primeros dirigentes, que fueron los 12 apóstoles, ¿sí? Que podemos encontrar en Marcos capítulo 3, verso 13 en adelante, donde dice que el Señor subió al monte y llamó a los que él quiso, los preparó y los envió a predicar, dándoles poder y autoridad para expulsar demonios, para sanar personas, resucitar muertos y predicar el evangelio, por supuesto, ¿no? Pero también les dio la autoridad para, a su misma vez, ordenar y designar obispos, presbíteros y diáconos dentro de un mismo propósito, el cual es anunciar las buenas nuevas del reino y en ese sentido, predicar los sacrificios, obviamente llevar a cabo sacrificios, perdonar pecados, comunicar el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, y dentro de la forma de la iglesia existe un grado jerárquico dado por Dios hasta hoy el día en la Santa Iglesia Católica. Por ejemplo, los obispos, sucesores de los apóstoles, o los supervisores inmediatos después de los apóstoles. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28, Filipenses, capítulo 1, verso 1, Tito 1, 5 al 8, Hechos 9, 27, Juan 21, 15 al 17, donde obviamente Jesucristo pone a la cabeza, encargado de toda la iglesia, del pastorado, al apóstol Pedro. Después encontramos a los presbíteros, que son los colaboradores de los obispos, y lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 23, Hechos 15, 2 y Hechos 15, 6.
También encontramos los diáconos en las Sagradas Escrituras. Diáconos son aquellos laicos que sirven en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, ayudando a los presbíteros o sacerdotes. ¿Sí? Lo vemos en Hechos capítulo 6, verso del 1 al 6, Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, y Filipenses capítulo 1, verso 1. Y si la iglesia fuera como dice el protestantismo, que es invisible, el apóstol Juan y el apóstol Pablo jamás hubieran mencionado este tipo de palabras, ¿no? Como la segunda carta de Juan, capítulo 1, versos del 10 al 11, dice: si alguno viene a vosotros y no es portador de la doctrina, no le recibáis en su casa ni le saludéis, porque quien le saluda se hace solidario de sus malas obras. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2 dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, ¿no? Después dice Gálatas 1 del 6 al 9, que si alguno viene y predica un evangelio distinto, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema, ¿no? Entonces aquí vamos a ver claramente cómo no se tomarían la molestia de decir los apóstoles si alguien viene a vosotros y trae una doctrina distinta, pero ¿qué doctrina? Porque si es invisible en la iglesia, entonces ¿qué doctrina visible? Podemos darnos cuenta si es verdadera o es falsa, ¿no? Esto lo enseñan también los santos apóstoles para que seamos, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 4, 14 al 16, para que no seáis ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Y ya para cerrar con ese segmento de la iglesia visible en forma y materia, dejemos a San Pablo que nos diga unas palabras interesantes como en Efesios 2:20, ¿no? Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, ¿no? Entonces, viendo esto, como la iglesia es completamente visible, estructurada, por supuesto, y obviamente con una serie de prácticas, ritos, liturgias, como dice Hebreos capítulo 9, versos del 1 al 2, voy a cerrar con esto, un poquito de historia. Si el Señor Jesucristo edifica la iglesia y esa iglesia la promete para que prevalezca hasta el final de los tiempos y preserva la doctrina intacta de la iglesia o que él mismo enseñó, vamos a ver qué iglesia fue la que lleva el evangelio al mundo entero. En el año 1500, antes de que Lutero se separara de la iglesia, ¿sí? En Brasil fue llevado el evangelio por primera vez por la iglesia católica encabezada por la orden de los jesuitas. Podemos ver el año 1523 al 1550, a España fue llevado el evangelio por primera vez por la iglesia católica dirigida por órdenes religiosas como franciscanas, dominicas y agustinas. En el año 1524 en México, aquí en México fue traído el evangelio por primera vez por los misioneros españoles. En 1524, en Guatemala fue llevado el evangelio por primera vez por diversas órdenes religiosas, mayormente jesuitas. En el año 1531, en Nicaragua fue llevado el evangelio por primera vez por los franciscanos. Año 1534, a Argentina se introdujo por primera vez el evangelio por la Iglesia Católica. En Perú, año 1551, llega el evangelio por primera vez, gracias al catolicismo, en el llamado Primer Concilio Limense, uno de 3 que se llevaría a cabo en Lima, Perú. En 1550, en Colombia, es llevado el evangelio primeramente por la Iglesia Católica, dirigido por las órdenes franciscanas y dominicas. Y a Estados Unidos, que es la cuna del protestantismo, es llevado el evangelio por primera vez por la orden de los franciscanos, dirigido por el señor Jacques Cartier. Entonces, mis queridos hermanitos, aquí esto debemos encontrar la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible, porque obviamente la palabra de Dios dice que esa iglesia tiene que ver, tiene que creer. Y entonces, ¿cómo vamos a creer si esa iglesia es completamente invisible? De hecho, el mismo término de iglesia, que es congregación, reunión de creyentes, derrumba por completo lo que es una iglesia invisible, ¿no? Porque obviamente si hay una congregación, una aglomeración de personas que llevan una misma doctrina, entonces quiere decir que esa iglesia es completamente visible para que la gente pueda darse cuenta de cómo es el evangelio, quién lleva un verdadero evangelio, quién lleva una verdadera doctrina sana, ¿ok? Y obviamente el Señor deja en su iglesia aquellos medios de salvación para que obviamente se lleve a cabo el plan de la redención a todo el mundo, que es precisamente los sacramentos dentro de la iglesia, los 7 medios de gracia que deja el Señor para la salvación de todas las almas y así poder nosotros encontrar en ella la verdad. Y la verdad, como dice el Señor Jesucristo, estará presente todos los días
hasta el fin del mundo. Con esto termino, mis queridos hermanitos, para no hacerme más largo, y en la refutación vamos todavía a hablar un poquito de cosas interesantes. Dios me los bendiga. Adelante, hermanito Manuel. Ok, perfecto. Tardaste 18 minutos con 33 segundos. Entonces, hasta aquí lo dejas, Frankie. Ok. Bueno, estamos teniendo aquí audiencia, bastante audiencia, y también están comentando. Recuerden que el tema es la iglesia verdadera, si esa iglesia es visible o invisible. Se van a dar argumentos bíblicos y o históricos. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte, a la parte que todos estaban esperando, el tiempo de refutación. Para el tiempo de refutación, recuerden que va a empezar Pepe refutando la tesis de Frankie. Va a tener 10 minutos para refutar la tesis de Frankie. ¿Estás listo, Pepe? Sí, estoy listo. Gracias. Ok, entonces tienes 10 minutos. Empiezas en 1, 2, 3, ya. Ok, muchísimas gracias, Manuel y Frankie, y a las personas que nos ven. Pues fíjate, Frankie, que todo lo que me estás diciendo es muy interesante, pero al final no pudiste evitar caer en mis argumentos, porque mira, tú empezaste diciendo que la misma palabra que es iglesia, es asamblea o conjunto de personas, ok, amén. Entonces estás tirando por tierra donde se juntan las personas en el nombre de Jesucristo, esa es la iglesia verdadera. O sea, no dependen de una sede, no dependen de la antigüedad, no dependen de tener una sujeción directamente a Roma. O sea, eso es interesante porque si tú me la pones así, yo te la compro. Yo te la compro porque prácticamente me estarías diciendo, si el día de mañana se juntan personas, leen la escritura, creen en el evangelio, son transformadas a Cristo sin sujetarse a Roma, entonces esa es la iglesia verdadera. Yo te lo dije, Frankie, tarde o temprano ibas a caer en mis argumentos. Ahora, aquí la pregunta vuelve a ser la misma. De la parte visible que tú ves, ¿podemos saber nosotros si esas personas son verdaderamente salvas, creyentes, nacidos de nuevo? La verdad es que no. Recuerde que el apóstol Pablo también dijo, Demas me ha desamparado. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y ojo, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y esto se manifestó para que sepan que no todo el de nosotros, que está con nosotros, es de nosotros. O sea, al final de cuentas, para los ojos del creyente o de las personas, no podemos ver si las personas verdaderamente son salvas, y por consiguiente la palabra iglesia, que es asamblea, nosotros no podemos saber. Así que sigue siendo espiritual y sigue siendo invisible. Pero de igual manera, lo que terminaste diciendo me gustó porque tocaste el tema del evangelio. O sea, ¿cuál es la primera iglesia que predicó el evangelio? Bueno, tú citaste Gálatas. Si alguno predica un evangelio diferente, es anatema. La pregunta sigue siendo esta, y me gustaría que la contestaras. Ustedes predican el evangelio que textualmente dice Romanos 10, del 8 al 10. Ojo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De manera textual, dice la Escritura que ese es el evangelio que predica la iglesia verdadera. Habría que ver si la puedes contestar, Frankie. Bueno, también citas Hechos capítulo 2 cuando dice que, ok, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estoy de acuerdo con eso, que la iglesia verdadera tiene que predicar únicamente lo que Jesús enseñó y los apóstoles, no tener nuevas doctrinas, no agregar nuevos dogmas, no cambiar ¿cómo se dice? La Santa Cena bajo una especie, porque las dos no son necesarias. O sea, tenemos que aplegarnos a, como dice, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y al final de cuentas fuiste citando varias cosas que me parecieron muy interesantes, que al final caen en lo mismo, que la iglesia verdadera es espiritual. Tú dijiste un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, amén, y esa iglesia es espiritual y es invisible. Aquí igual me es interesante, Frankie, y a las personas que nos ven, porque creo que tú estás metiendo en un costal algo que donde tú mismo estás metido. Yo estoy de acuerdo que la Biblia no es de interpretación privada. Recordemos que el hecho de que la Iglesia Católica la interprete también la hace privada, porque sí es cierto, hay muchas iglesias, denominaciones protestantes que creen cosas diferentes. Por eso yo estoy diciendo, y desde el principio empecé, que la iglesia verdadera se mide por la doctrina.
Pero bueno, ¿qué decimos de los católicos ortodoxos? ¿Qué decimos de los católicos efebristas, de los católicos tradicionales, sedivacantes? O sea, ¿qué podemos decir al respecto? Porque no me digas que creen lo mismo que ustedes. De hecho, históricamente, si nosotros nos vamos al cisma de Oriente y Occidente, dice la historia, y lo pueden buscar las personas, que ambas iglesias se excomulgaron, ambas. Aquí la pregunta es, ok, si yo te la llegara a comprar, ¿cuál iglesia sería primero, la oriental o la occidental? Tendrías que responderme, Frankie, ¿qué iglesia fue primero, la oriental o la occidental? Porque los católicos ortodoxos y los católicos romanos no creen lo mismo. Ahí la pregunta vuelve a lo mismo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y para saber cuál es la iglesia verdadera, si yo te la comprara así, tendríamos que ver cuál es la que se pega a la doctrina bíblica y cuál es la que predica el evangelio bíblico. ¿Ok? También me dijiste, ok, que fue edificada sobre Pedro, ¿ok? Pero aquí el asunto, Frank, es que sigue siendo espiritual. O sea, tú sabes que no fue edificada sobre Pedro de manera de literal. O sea, estás apelando a lo espiritual. Esa iglesia verdadera, que obviamente yo no comparto que fue edificada sobre Pedro, yo creo que fue sobre Jesucristo mismo, por las palabras que ya expliqué anteriormente de Petros y Petras, pero sigue siendo espiritual. Sigue siendo espiritual porque esa iglesia es para todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. De ahí también tocaste la sucesión y la imposición de manos. Ese tema, tú sabes, Frankie, que ya, bueno, ya tú argumentaste sobre mi video, pero yo sigo teniendo la misma postura. O sea, si tú me dices que es bajo una sucesión, entonces para mí basta solamente buscar un huequito en esa sucesión y por consiguiente todo cae como efecto dominó. Yo siempre he preguntado, ¿dónde está el documento que diga que Pedro delegó su papado a Lino? No lo hay, no lo hay. Y si tú me llegas a citar a alguien, tendríamos que ver si esa persona no ha cuatrapeado con otras cosas para ver que si esa persona verdaderamente es falible o infalible. O sea, lo que te quiero decir es que la historia, nuevamente, la historia universal puede caer, la escritura no. Por eso la iglesia verdadera se mira a través de la doctrina, no por sede, no por antigüedad. De hecho, eso se llama falacia antiquitate. Cuando yo doy por hecho que la iglesia verdadera es esta porque es la más antigua, porque lleva 2000 años, cuando realmente no es así. La iglesia verdadera se mide por la doctrina y se mide por el evangelio. Tiene que predicar textualmente el evangelio de Jesucristo, porque si no lo hace, entonces esa iglesia está predicando un evangelio diferente, que fue lo que comentaste hace rato. Que por cierto dijiste doctrina, que también te la compro, pero la palabra que usa es evangelio. ¿Qué más comentaste? Sí, igual comentaste de la novia de Cristo y volvemos a lo mismo, Frank, que la novia de Cristo es espiritual, es invisible. Recuerda cuando Jesús habló con la mujer samaritana y le dijo que nuestros padres adoran en este lugar, y dice Jesús, pero va a llegar el momento donde ni aquí ni allá, que el Señor necesita adoradores en espíritu y en verdad. Y está hablando de una iglesia invisible, una iglesia que no se mide por ritos, una iglesia que no se mide por la sede romana. Al final, Frankie, mira, bueno, no es nada contra ti, Frankie, ni nada contra la gente que nos ve, pero yo creo que tener la postura que tengo yo, que es la postura bíblica, nos conviene más, porque si tú me citas que sí es visible, que sí es una institución, que sí tiene que tener una sede en Roma, etcétera, entonces al final de cuentas te quito solamente la sede en Roma y se cae el circo. Por eso yo te lo dije desde hace rato. ¿Qué pasa si la sede se destruye? La iglesia invisible permanece. Es por eso que yo creo que la iglesia verdadera es la iglesia invisible. Otra cosa que igual quisiera comentarte es que en Hechos 1:21 no hubo una sucesión apostólica. Acuérdate que cuando se hace la elección de Matías, ellos usan la suerte para elegirlo y cayó en Matías. Acuérdate que en ese texto dice también que es necesario que la persona que elijamos haya estado con nosotros, haya sido testigo de su muerte y resurrección, pero Matías no contó como apóstol. No contó porque le faltó el requisito más importante, que fue ser elegido directamente por Jesús, y ese lugar lo ocupa el apóstol Pablo. Por eso dice Apocalipsis, y las 12 columnas de los 12 apóstoles. Si tú me dices
como hace rato dijiste, que Matías sí fue apóstol, entonces de esas 12 columnas que dice Apocalipsis, dime quién es el que no entra, ¿vale? ¿Quién es el que no entra? Porque ahí vas a tener que descartar a uno. De las otras cosas que dijiste, bueno, el orden jerárquico, ahí tampoco estoy de acuerdo porque cuando citas obispos y presbíteros, la palabra que se usa en el original es episcopo, que es la misma, que es supervisor. O sea, no está hablando de jerarquía, está hablando del mismo rango que es supervisor, que también se puede utilizar para ancianos y para pastores. Y volvemos a lo mismo, vamos a la doctrina. Si tú me dices que tus obispos son los de la iglesia verdadera, tendremos que filtrarlos con 1 Timoteo 3, cuando el apóstol Pablo dice textualmente, es necesario que el obispo sea marido de una mujer irreprensible. Habría que ver si alguno de tus papas no tiene cositas ahí escondidas que tú sabes que las hubo, como el papa Juan de 12, que se llamó el papa fornicario, Honorio, etcétera. O sea, seamos honestos, si nos vamos a la escritura, ahí salen, porque dice, irreprensibles, que sean de buen testimonio para que no caigan en descrédito de los lazos del diablo. Entonces yo siempre he dicho, no cuaja el flan. No cuaja el flan. Y ya para ir terminando, no sé cuánto tiempo me queda, pero todo se resume a lo mismo, Frank. Ya me quedo. Ok. ¿Cuál es el evangelio que predica la Iglesia Católica? Si la Iglesia Católica romana, porque acuérdate que no es católica, es la Iglesia Católica romana, predica el evangelio de Romanos 10, 9 y 10 textual, te la compro. Si no, pues ahí vas a tener que dar explicaciones. Eso es todo mi argumento. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, estuviste a punto de terminar tu tiempo, te quedan unos segundos, entonces ahí lo dejas. Ok. Bueno, están llegando más personas. Recordemos que es un debate formal. El tema es la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. Se está poniendo muy bueno el debate. Ahora iremos con la participación de Frankie. Va a refutar lo que dijo Pepe. Tiene 10 minutos. Frankie, me dice si estás listo. Ok, estoy listo ahora. Ok, dale. Ok, perfecto. Vamos a empezar con su pregunta, ¿no? Que si predicamos y confesamos que Jesucristo es el Señor y Salvador, sí, por supuesto, lo hacemos cada domingo en la Santa Misa, ¿no? El credo de los apóstoles. O sea, eso es absurdo, ¿no? Pero bueno, vamos por lo último, de lo último a lo primero, ¿no? Dice el Señor que el orden jerárquico es falso. Y bueno, me gustaría entonces preguntarle qué pasa con su iglesia, donde él se reúne en su congregación, porque él dice que él tiene una congregación donde se reúne y dice que es oveja. Esto, obviamente, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en sus propias palabras de él, en un video llamado Los santos interceden desde el cielo, doctrina o mito, ¿no? En minuto 22, con 40 segundos, le hacen una pregunta si él es oveja o es pastor y él dice claramente, no, yo soy oveja. En el video que hicimos nosotros, para el anuncio de este debate, él dice que tiene una congregación, por tanto, si él tiene una congregación, tiene un pastor al que tiene que sujetarse bajo esa doctrina, y ahí pues se cae completamente su argumentación de que la jerarquía no importa, porque él no es exactamente igual que el pastor, él se tiene que sujetar a la doctrina del pastor. Entonces, pues ahí vamos bien, ¿no? La novia dice que la novia de Jesucristo es espiritual. Bueno, le recuerdo las palabras del apóstol San Pablo cuando dice que Jesús entregó a sí mismo y dio su vida por su iglesia y derramó su sangre por ella y le costó precio de sangre. Por tanto, esa iglesia no puede ser obviamente una iglesia invisible, etérea, que ande flotando por ahí, que nadie sepa cuál es, ¿no? Entonces tenemos una iglesia completamente visible. ¿Dónde dice el Señor, dónde dice que Pedro, un documento que Pedro le delegó el papado al hijo? Perdón por la risa, pero hermanito, Hechos capítulo 1, versos del 15 en adelante, claramente una sucesión apostólica es cuando la persona muere. Cuando el apóstol muere, cuando obviamente aquella persona muere, es cuando se da la sucesión apostólica. Obviamente la Iglesia Católica sigue haciendo exactamente el mismo rito. Cuando el Papa fallece, es cuando se elige un nuevo obispo, como lo fue en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que más me preocupa es lo que dice el Señor, que Matías no fue
no fue apóstol de Jesucristo. Esto realmente es una herejía. Yo no sé si todos los que están aquí, ustedes están de acuerdo, tanto protestantes como católicos, vamos a estar de acuerdo que eso es una herejía. Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos del 21 al 26, dice: a partir del bautismo de Juan hasta el día en que se nos fue llevado, uno de ellos será constituido testigo con nosotros de su resurrección. Echaron suertes y la suerte cayó a Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Si tiene problema con eso, refute al mismo Señor Jesucristo o al mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Matías fue un apóstol verdadero, y si no, que me dé la cita bíblica donde diga que Matías no fue integrado al grupo de los apóstoles. De hecho, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ahí nos van a enseñar cómo Matías ya era parte del grupo de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, bueno, después nos dice Petros y Petra, ¿no? Que Jesús no fundó la iglesia en Pedro, sino porque Petros y Petras, bueno, le recuerdo que para llamar piedra pequeña o piedra grande se utiliza la palabra litos en griego koiné, litos y megalitos, ¿no? Para poder utilizar ese tipo de afirmaciones como grande y pequeño, ¿no? Le sugiero investigar un poquito más. Después nos pregunta los sedevacantes, ¿y ustedes creen lo mismo? Pues no, porque obviamente los sedevacantes están obviamente pues anatemizados por la iglesia, ¿no? Obviamente, si son sedevacantes, no creen en la sucesión de Pedro. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia de que cuando una persona no conoce la doctrina de la iglesia, tienden a hacer este tipo de afirmaciones incongruentes, ¿no? No tiene nada que ver. Después, no depende de la iglesia, dice el Señor, no depende la iglesia de la sujeción al apóstol o a Roma. Bueno, le recuerdo, mi querido amigo, lo que le acabo de leer hace ratito, que por ejemplo, en Hechos capítulo 15, donde se hace el primer concilio de Jerusalén, había una controversia, no sabían qué creer, si se podía judaizar, si se podía circuncidar o no circuncidarse para pertenecer a la iglesia de Cristo. Después de que los apóstoles se reúnen y se deciden cuáles son las normas y la doctrina, se mandan escritos y se reparten a todas las comunidades para que estuvieran obligados a observarlas. Cuidado, porque eso de que no se pueden, no hay sujeción a la iglesia, tengan mucho cuidado en eso, porque por eso el Señor dejó una iglesia con una jerarquía, unas autoridades, como ya se lo leí en la tercera carta del apóstol Juan, que había gente que obviamente no se quería sujetar a la enseñanza o a la autoridad de los apóstoles, y los apóstoles tienen que reprender a esas personas, ¿no? Entonces, guarde con eso. Después dice, no, es que la iglesia no se basa en el nombre, que en antigüedad, que, bueno, les recuerdo, el evangelio del Señor Jesucristo fue muy claro, Mateo 28:20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después enseñando. Después en el evangelio de San Juan, capítulo 20, versos del 20 al 23, tenemos al Señor Jesucristo dándole el poder y autoridad con el poder del Espíritu Santo a sus ministros para perdonar los pecados, cosa que después se cumple en Hechos 19, ¿no? Entonces, tenemos ahí otra ordenanza en el evangelio de San Lucas 22:19, donde dice claramente el Señor que es una orden que nosotros realicemos nuevamente lo que es la Santa Cena del Señor, dando pan y vino como presencia real, cuerpo y sangre de Jesucristo, que después lo va a predicar el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 20 hasta el 30. Y si vamos más atrás, nos va a explicar el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 15 en adelante, cómo ese pan y ese vino es precisamente la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Si tiene problemas ahí, pues también ahí arrégleselas con el Señor. Después dice, la iglesia se encuentra en la doctrina que viene de Jesucristo. Sí, por supuesto. ¿Me puede dar un pasaje bíblico donde el Señor haya enseñado que no hay que sujetarse, no hay que estar dentro de la iglesia del Señor Jesucristo y que la iglesia es invisible? ¿Podría decirme un texto bíblico donde el Señor enseñe, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, que la iglesia es invisible? Porque lo que le leímos al principio, donde el apóstol Pablo dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es tanto espíritu como cuerpo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. No dice hay un solo espíritu y se acabó la iglesia. No, hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Que tengamos, dice que no es visible, que es invisible, ¿no?
Y después dice que todos la iglesia invisible pertenecen solamente a aquellos que pues han sido nacidos de nuevo. Le pregunto, ¿cómo se nace de nuevo? Según el Evangelio de San Juan capítulo 3, con el bautismo, mi querido amigo. Todos los que han nacido y han sido bautizados son precisamente parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, el Señor dice, lo que enseña la eclesiología protestante acerca de lo que es la iglesia invisible, dice que solamente la iglesia invisible es formada por aquellos miembros, como ya lo escuchamos ahorita, aquellos miembros que solamente conoce Dios, que solamente ya son salvos siempre salvos, ¿no? Los que ya están salvos. Pero déjeme decirle una cosita que el Señor Jesucristo enseñó: el que perseverare hasta el final, ese será salvo. O sea, no hay gente que ya está salva el día de hoy, 100% salvo. Hay que perseverar, hay que luchar, como dice Apocalipsis también, capítulo 3, verso 7, verso 17 Apocalipsis capítulo 2, verso 7, verso 17 y capítulo 3, verso 21, donde dice al vencedor y al vencedor, o sea que tenemos que seguir luchando y perseverar hasta el final para poder llegar a conseguir esa corona y ese trono, para podernos sentar al trono, como dice el Señor Jesucristo en el Apocalipsis capítulo 3, ¿no? Al vencedor yo le concederé sentarse en mi trono como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces no es de que ya todos somos salvos, siempre salvos, porque yo ya dije, Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador y ya. Absolutamente, no tengo que hacer absolutamente nada, no hay que perseverar en la doctrina de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos del 32 al 43, dice claramente que la salvación encontramos a través de las obras de misericordia. Y entonces ahí vamos a tener un problema, porque si no hacemos obras de misericordia, no ponemos en práctica la fe que hemos recibido con el bautismo, entonces se acaba esa iglesia supuestamente invisible, lo cual obviamente ni siquiera el término en la eclesiología siquiera existe, ese término de iglesia invisible, ¿no? Se viene por tierra todo cuando leemos el término de iglesia. Adelante, hermanito. Perfecto. Te llevaste 9 minutos con 28 segundos. Entonces, ¿hasta aquí lo dejas? Ok. Bueno, se está poniendo muy bueno este debate. Estamos teniendo mucho público y los comentarios están que arden. Recordemos que hay que guardar el respeto. Lo digo por los que están debatiendo y también por los comentarios. Hay que guardar el respeto. Ahora vamos a pasar a la parte de contrarrefutación. Van a ser 10 minutos, va a iniciar Pepe. Recordemos que el tema es la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. También las personas que están viendo el debate pueden reaccionar al debate en sus canales de YouTube y también Pepe y Frankie pueden subir el debate a su canal de YouTube siempre y cuando no esté alterado ni esté cortado. Bueno, entonces vamos a pasar al tiempo de contrarrefutación. Va a iniciar Pepe. Me dices cuando estés listo, vas a tener 10 minutos. Sí, estoy listo. Adelante. Okay, 1, 2, 3, dale. Ok. Bueno, gracias. Mira, Frankie, de todas las cosas que dijiste, no sé cuántas falacias dijiste, entre ellas falacias de hombre de paja, de petición de principio, entre muchas otras. Pero fíjate que muchas de esas me diste la razón, porque mira, tú empezaste diciendo, ok, nosotros cada domingo confesamos que si creemos en Jesús y lo invocamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Aquí la pregunta es, ¿ya eres salvo? Porque eso es lo que dice la Escritura, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí no está mencionando las obras. Y tú me acabas de decir que eso es lo que ustedes predican cada domingo. Así que ahí echaste por tierra todo tu argumento. Ahora me vienes a citar que yo dije en un video, que bueno, a mí eso se me hace deshonesto, pero bueno, te lo paso. Que yo soy oveja, y claro que soy oveja porque mi pastor es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y nadie, y escucha, nadie me las podrá arrebatar de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que yo. Donde vienes a decir que es que la salvación de salvo siempre es salvo, que no se puede porque hay que perseverar. Mira, ¿quieres que te dé una lección de lo que es escatología con la gran tribulación? Mateo 24 está hablando de las señales antes del fin. Y aún así hay una doctrina de que esas personas que se quedaron en la gran tribulación podrán ser salvos si permanecen. Porque mira, vámonos a textos literales, que son textos que me encantan. Por ejemplo, si tú me vienes a decir Mateo 25, bueno, vamos a Mateo 25. Nada más que se te olvidó leer un poquito atrás del pasaje cuando dice:
Cuando te hemos visto, dice, entonces los justos responderán. Cuando te hemos visto, eso no lo leíste, ¿verdad? Porque no te conviene. Tomando en cuenta que la Biblia dice, Romanos 5:1, que somos justificados pues por la fe, entonces, ¿qué te queda? Ok, vamos a ver. Si la Biblia dice que somos justificados por la fe, y el pasaje que tú mencionaste, que no leíste completo, dice que esas personas hicieron obras porque ya habían sido justificadas, fueron justificadas por la fe y las obras no lo salvaron. Las obras fueron fruto de que esas personas ya habían sido justificadas, como dice 1 Corintios 6, del verso 9 al 11. Estos eran algunos, mas ya fueron justificados, santificados y lavados en el nombre de Cristo Jesús. Y ojo, mira que yo te estoy usando citas literales y explícitas. No estoy dando maroma y teatro. Ahora, cuando dices de Matías, yo te vuelvo a hacer la pregunta y no me la respondiste, Frankie. De los 12 apóstoles que menciona Apocalipsis, ¿a quién quitas? Nada más respóndeme eso. ¿A quién quitas de las 12 columnas que dices de los 12 apóstoles? Nada más te la dejo. A ver si esta vez sí me la puedes contestar. Ahora, en Petros y Petras, te vuelvo a decir que no. O sea, está comprobado que la palabra Petro es piedra pequeña y Petras es masa de roca. De hecho, yo te reto, de verdad yo te reto a que las personas que nos ven y tú busques el texto griego que se usa en Mateo 16:18 y dime si dice litos o no. Yo te lo reto. Yo te reto que pongas el texto griego y veamos si dice litos o no. O cuando dice, 1 Corintios 10:4, si no me equivoco, y la roca era Cristo. Te reto que pongas el texto griego y me digas si dice litos. Nada más así te la pongo. Ahora, de los católicos, de vacantes y lefebristas, sí, claro que no están sujetos a Roma. Eso demuestra que aún hay católicos que no creen lo que ustedes creen, como los católicos ortodoxos que tampoco quisiste tocar, Frank, porque sabes que ellos no creen en la Inmaculada Concepción. Ellos no creen en el purgatorio. Ellos no son papistas. Ellos, de hecho, en su momento llamaron hereje al Papa. Bueno, voy a continuar. Citaste primero a los Corintios 11, ok, amén. Que la escritura dice, y tomando en cuenta que dijiste que deben de perseverar en la doctrina de los apóstoles, que se debe comulgar bajo las dos especies. Cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La escritura es clara que dice que se deben comulgar bajo dos especies hasta que el Señor venga. Así que si tú me vienes a decir, es que con una es suficiente, es que uno está completo, o sea, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál fue la ordenanza que dejó Jesús? ¿Bajo una o bajo dos? Si tú me dices que bajo una o que es innecesario o que no importa, entonces no estás siguiendo la doctrina de los apóstoles. Y te sigo contestando. Cuando tú me dices que para nacer de nuevo es el bautismo, Juan 3 no es el mejor verso que puedes agarrar. Cuando Juan 3 dice de que del agua no habla del bautismo, está hablando del lavamiento, como lo dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. Ya fueron lavados, habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mira, te voy a dar una cita textual y muy clara. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Lo dice en presente, sí o no? Y ojo, y no vendrá condenación, ojo, mas ya pasado de muerte a vida. Cito las palabras del apóstol Pablo que dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el apóstol Pablo que también dijo, porque para mí quedarme si me voy ahorita con Cristo, para mí es muchísimo mejor, pero prefiero quedarme en la obra por caso de ustedes. Y no me vengas a decir, es que el apóstol Pablo dijo que yo sería eliminado, porque en ese pasaje está hablando del ministerio y habla de los derechos del apóstol. Ahora la pregunta es, ¿Pablo se contradice? Tú acabas de decir que Romanos 10, 9 y 10 es lo que ustedes predican los domingos. Entonces, si tú ahorita me dices que sí, efectivamente, enseñas lo de Romanos 10, 9 y 10, adelante, estarías destrozando todo tu argumento, pero estarías admitiendo que ese es el verdadero evangelio completo. Creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Otros pasajes textuales que tengo, que ya los he leído, 1 Corintios 6, del 9 al 11, que dice que la lista de los que no heredarán el reino de los cielos, y dice, estos eran algunos, pero ya no son así, porque dice, ya fueron justificados, y la Biblia dice que somos justificados por la fe, ya fueron santificados,
y ya fueron lavados en el nombre de Cristo Jesús. Si tú llegaras por ahí, a apelar a Santiago, deja que de una vez ponga las cartas sobre la mesa. Santiago está afirmando la salvación solamente por la fe y está diciendo que las obras son el resultado de esa fe. Por eso dice, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 8, 9 y 10, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y más adelante dice que siendo salvado para buenas obras, para que andemos en ellas. Una cosa es ser salvo por obras, otra cosa es salvo para buenas obras. Y fíjate qué curioso, porque precisamente la salvación por obras es lo que ve el hombre. Eso es lo que ve el hombre, no es lo que ve Dios. Por eso Santiago termina en el verso 24 o 25, si no mal recuerdo, y dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vosotros veis, ¿sale? Bueno, ahora voy a regresar a rotar en el tema que estoy para no irme para otro tema, pero volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, Frank, estás cayendo en mis argumentos. O sea, estás admitiendo que la iglesia verdadera es invisible. Porque yo te pregunto, ¿tú puedes saber quién de los que están en tu iglesia, quiénes son salvos? La respuesta es que no. Ahora, otra cosa que mencionaste, igual antes de que se me pase el tiempo, de que la sucesión apostólica es cuando uno se muere. Ok, hace rato dijiste otra cosa, dijiste que se le imponían las manos. O sea, ¿en qué momento Pedro se las impuso para hacerlo? No, realmente no es así. Y déjate, te explico más al respecto. No hay un documento. De hecho, la misma enciclopedia católica dice y afirma con respecto a Lino que todavía hay historiadores católicos hasta el día de hoy que todavía debaten quién fue el sucesor, si fue Lino o Clemente. O sea, si ni en eso se ponen de acuerdo, ¿cómo me vas a decir es que fue Lino? Y ojo, otra cosita importante, ahí tú estás hablando de una sucesión apostólica, o sea, de entre los 12, y tú acabas de defender que Matías fue de entre los 12. Ahora me está citando Matías como la sucesión. Entonces te pregunto, ¿Matías fue el primer papa? O sea, ¿cómo me vas a usar este texto para hablar del papado y por otro lado me vas a decir que no tiene nada que ver? ¿Qué pasó, Frankie? O sea, no cuaja el plan. Pero te dejo las dos preguntas que te hice. Si tu iglesia predica que predica Romanos 10, 9 y 10, entonces ¿es para ser salvo? O sea, ¿lo agarras textual o medio? Y dos, de las 12 columnas de los 12 apóstoles, ¿quién es el que descartas tú? ¿Sale? Con eso termino. Perfecto. Te llevaste 9 minutos con 29 segundos. ¿Hasta aquí lo dejas? Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a la contrarrefutación de Frankie. No está de más recordar que el tema es la iglesia verdadera y Dame si un esa segundo. iglesia es visible o invisible. Porque, bueno, ya se están combinando varios temas y también aquí en el chat ya nos lo están diciendo. Ustedes tienen que demostrar en esencia si esa iglesia es visible o invisible y cuál es la iglesia verdadera. Entonces, vamos a empezar con los 10 minutos de Frankie. Ya de ahí iríamos al tiempo de preguntas y respuestas. Recordemos que el tema es la iglesia verdadera, si esa iglesia es visible o invisible. Bueno, entonces, Frankie, tienes 10 minutos, tú me dices. Ok, adelante. Dale. Ok, perfecto. Dice, vamos a empezar con lo último, ¿no? Que no se ponen de acuerdo porque algunos, y todavía algunos católicos, dicen que no, el Lino y no sé qué tanto. Bueno, el magisterio no son algunos católicos, ni algún teólogo, ni mucho menos. El magisterio es el que da la orden, el que pone la directriz y obviamente pues la iglesia obedece, ¿no? Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, que tenga un punto de vista distinto, pero eso no es el magisterio. Por eso hay un magisterio en la iglesia, ¿sí? A diferencia del protestantismo, que si yo no estoy de acuerdo, me voy y me fundo una iglesia por otro lado, ¿no? Es algo bien interesante, ¿no? Dice, el Señor nos cita adelantándose, según él, a Santiago capítulo 2 y dice que muéstrame tu fe sin las obras, o sea, la salvación es por fe, pero déjeme decirle que se le olvidó el verso 24 donde dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces ahí se le viene todo abajo y las obras precisamente son esa parte visible de la iglesia que tira por tierra todo lo que usted dijo que la iglesia es invisible y esto es espiritual, porque obviamente tanto obras de misericordia
sacramentos, liturgias, personas, todo es precisamente autoridades en la iglesia, todo es visible, mi querido amigo. Usted vino aquí a hacer un revoltijo, un arroz con mango, vino a hablar no sé qué del Papa, vino a hablar que de los papas, vino a hablar que de no sé qué tanta cosa, pero se le olvidó demostrar que la iglesia era espiritual, era invisible. Aquí la iglesia, aquí el debate es la iglesia visible o invisible. Y todo lo que usted acaba de decir, tanto las congregaciones, cuando se congregaban en casa, según Hechos 2:45 al 47, se congregaban, se reunían en las casas, partían el pan, leían la liturgia, y todo eso es parte visible, mi querido amiguito. Los sacramentos como el bautismo, la confirmación, la Sagrada Eucaristía, todo eso, la confesión de los pecados, todo eso es un acto visible que anuncia las acciones invisibles. Por eso yo le dije desde el principio que así como Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, así mismo es la novia, tiene que ser exactamente igual para poder llevarse a cabo las bodas del Cordero. Y tiene que ser así, una parte visible y una parte que es invisible. Entonces, todo lo que vino usted acá a decir y que no, que caíste en mis argumentos, no, mi querido amigo, porque la iglesia invisible es precisamente aquella que no se congrega, aquella que solamente participa de usted mismo y que pretende usted practicar lo que está escrito en la Biblia, que por cierto, la Biblia es una parte formal, o sea, una parte material de la iglesia, que la creó obviamente la Iglesia Católica. Por tanto, todo lo que vino a decir aquí se le viene abajo porque la iglesia es completamente visible. Usted tenía que venir a demostrar aquí que solamente espíritu es la parte de la iglesia espiritualmente, y eso no lo vino a demostrar aquí, al contrario, vino aquí a decirnos que la iglesia tiene liturgia, que la doctrina de Cristo, que los predicadores, que los apóstoles, eso es la parte visible, esa es la parte material de la iglesia, esa es la parte formal de la iglesia. Le sugiero que estudie un poquito más la eclesiología y qué es la iglesia invisible y qué es la iglesia visible, porque entonces se va a llevar un fiasco como se lo acaba de llevar ahorita, ¿no? La justificación por obras, bueno, ya se lo mostré, ¿no? Y usted dice, no, es que Santiago nos dice, el apóstol Pablo, que solamente declarando a Jesús con el Señor, que es el Señor, ya somos salvos. Déjeme decirle y déjeme recordarle que el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, no son palabras del apóstol Pablo, es un mandato de Cristo. Aquel que hace obras, y por cierto dice, bueno, los justos dirán, ¿quiénes son los justos? Todos aquellos que ya pertenecen a la iglesia de Cristo, que ya fueron bautizados, obviamente con un bautismo visible, ¿sí? Un sacramento visible, y que obviamente ya hacen obras de misericordia, son aquellos que alcanzarán la salvación, no aquellos que digan, yo tengo bastante fe en el Señor, no, aquellos que hacen obras de misericordia. Claro, sabe que le está doliendo bastante, por supuesto. Después, dice usted, vamos a ver las obras, ¿sí? ¿Y quién es el que predica el evangelio? Déjeme citarle al Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, donde cita que por sus frutos os conoceréis. ¿Qué son frutos espirituales? Son frutos invisibles, ¿no, mi querido amigo? Los frutos de los que habla el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, son aquellos frutos, aquella predicación que es errónea. Le vuelvo a repetir, el Evangelio de San Juan, capítulo 20 al 23, enseña que el Señor Jesucristo le da la autoridad y el poder de a los apóstoles del Espíritu Santo para perdonar pecados. Si yo le pregunto, usted va a decir que no, pero usted vino aquí a decirme que se le hacía algo equivocado, algo como ofensivo, que yo haya citado un video que es público suyo, donde le hacen una pregunta y usted dijo que era oveja, y donde usted estaba conmigo en ese video y dijo que sí se congregaba, o sea, sí se reunía, y ahorita viene usted a decir que su pastor es Cristo, que no se reúne, que su pastor es Cristo. Señor, no venga aquí a mentir en un debate formal. No venga aquí, está grabado el video y todos, cuando termine este debate lo van a poder escuchar todos nuevamente. El Señor dijo que no se reunía, que su pastor era Cristo, pero en el video donde él estaba con nosotros dijo, yo no tengo iglesia, yo sí me reúno, sí me congrego, pero después dice en el video precisamente llamado sobre la intercesión de los santos, en el minuto 22 con 40 segundos le hacen la pregunta, ¿es usted pastor o es usted oveja? Y él dice claramente, soy oveja. Así es que no es ni siquiera ofensivo, ni mucho menos. Estoy dando datos objetivos que usted vino aquí a mentir, señor. Entonces, dice, el señor arrancó diciendo, Frankie vino a decir una serie de falacias de hombre de paja, falacias no sé qué, falacias no sé qué, pero no dijo ninguna. No dijo, bueno, la falacia de hombre de paja es esta por esto y esto y esto, la falacia no sé qué, tú eres esto y esto y esto y esto. No lo dijo, solamente
quedó en el aire, falacias y más falacias, pero no dijo absolutamente nada. Yo sí le estoy mostrando todo lo que he apuntado, porque tengo más de 2 hojas aquí apuntadas, y es lo que le estoy refutando, mi querido amiguito. Entonces, después nos dice, ¿no? Los justos, bueno, de Mateo capítulo 25, ¿no? ¿Por qué no leíste la parte donde dice los justos? Pues los justos son aquellos que ya son cristianos, que son parte de la iglesia, que hacen obras de misericordia, esos son los justos. Entonces, sigue el Señor con lo de Petros y Petra, ¿no? Bueno, le recomiendo estudiar un poquito más, y de hecho le recomiendo que estudie también lo que es el epitautití, ¿no? Que obviamente ahí con eso se le va a ir para abajo todo absolutamente, ¿no? Que de hecho ya se lo demostró mi hermanito Manuel. Entonces dice, vuelve a citarnos, ¿no? Nos dice que Matías no es apóstol, y entonces el Evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles es una mentira, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice claramente que Matías fue agregado al número de los 12 apóstoles. Si no es así, mi querido amiguito, le pido que lo lea. Hechos 1, 21 al 26, para que, dice el verso 21 en adelante, conviene pues que de entre nosotros los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo en el que Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que se nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros en su resurrección. Echaron pues la suerte y cayó sobre Matías, y le fue agregado al número de los 12 apóstoles. Y bueno, el Señor sigue diciendo que Matías no es un apóstol. Yo le sigo haciendo la misma pregunta. Denme un texto bíblico donde se diga que Matías no es un apóstol. De hecho, Hechos 2 nos va a decir que Matías ya estaba dentro del grupo de los 11 apóstoles. Entonces, un solo texto donde diga que Matías no es apóstol de Jesucristo, según la misma palabra de Dios. Y bueno, siguió diciendo que la iglesia no se basa y que en hombres, en antigüedades. Obviamente es lo que le queda decir, porque siendo él, sabiendo que no tiene absolutamente una congregación, primero dice que sí y ahora lo niega, entonces esa congregación tiene, si acaso, 5 años. Entonces, por eso es que ellos se llenan la boca de decir que la iglesia no se basa en antigüedades. Pero fíjense que es increíble, ¿no? Si el Señor funda una iglesia en el año 33 y en el año 2025 nace una iglesia y dice, yo soy la iglesia de Jesucristo, y la fundó un señor llamado Pepe, entonces, ¿cómo podemos saber si esa iglesia es verdadera? ¿No? Jesús la dejó hace casi 2000 años, pero viene hace un año y se funda una nueva iglesia. Eso verdaderamente, eso es triste y lamentable, ¿no? Y después nos habla de los ortodoxos. Los ortodoxos no son papistas, porque no, claro, ellos no son católicos. Por eso hubo un cisma. Por eso hay un cisma, mi querido amigo. Por eso hay una separación. Y por eso le di las fechas para que vea usted cuál es la iglesia verdadera que siguió continuando con el evangelio de Cristo y la enseñanza y el mandato del Señor, que es precisamente, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y por eso le di fechas y lugares donde primera vez llegó el evangelio a la iglesia y al mundo. Y nomás le di de algunos países habla hispanas, porque si le hablo de todo el mundo, pues va a ver que es el mismo resultado, la iglesia católica, apostólica y romana. Bendiciones, hermanito, Dios me los bendiga grandemente. Ok, te llevaste 9 minutos con 41 segundos. ¿Es todo? Ok, perfecto. Bueno, se está poniendo buenísimo el debate, ¿eh? Ya se está calentando, también los comentarios están aquí. Recordemos guardar el respeto, tener respeto. Se lo digo a los participantes y también se lo digo a los que están en los comentarios. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo de refutación. Ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con Pepe. Pepe va a hacer una pregunta a Frankie y Frankie tiene que responder en 3 minutos. De ahí Pepe va a contrarresponder según lo que dijo Frankie y lo va a contrarresponder en 2 minutos. Recordemos que la respuesta y la contrarrespuesta no es para añadir algo que se les haya olvidado en el tiempo de refutación o en el tiempo de exposición. Es exclusivamente para responder la pregunta que se está haciendo. También recordemos que el tema es la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. No estamos hablando de otro tema.
Bueno, entonces vamos a empezar con Pepe. Pepe le va a hacer una pregunta a Frankie. Pepe, vas a tener 3 minutos para formular esa pregunta. Me dices cuando ya estés listo. Sí, ya estoy listo. Ok, entonces yo voy a contar hasta 3 y vas a formular tu pregunta a Frankie. Tienes 3 minutos. 1, 2, 3. Mira, mi pregunta es sencilla, porque no te me vas a escapar, Frankie. Según el libro de Apocalipsis, cuando dice de las 12 columnas que tienen los nombres de los 12 apóstoles, ¿a quién está descartando? La pregunta es sencilla, Frankie. Respóndeme. Ok, ¿entendiste la pregunta, Frankie? Sí, claro, por Ok, supuesto. entonces tienes 3 minutos para responderla en 1, 2, 3, ya. Claro, mira, te voy a decir, no está descartando absolutamente a ninguno, porque si a esas vamos, mi querido amigo, entonces tendríamos que descartar al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estando obviamente Judas, parte de los 12, y si no se puede añadir o quitar absolutamente nadie más, pues entonces tendríamos que descartar también al apóstol Pablo, porque entonces serían 13 apóstoles. ¿Ves esa lógica? Entonces, cuando la iglesia toma la decisión para obviamente tener esa sucesión, y la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos especifica que Matías fue agregado al número de los 12 apóstoles, y en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, dice que ya estaba Matías en ese grupo de los 11 más él, eran 12 apóstoles nuevamente. Entonces tú me tendrías, en serio, me tendrías que demostrar, como te lo dije hace ratito, un pasaje donde diga que Matías no es apóstol, hermanito. Entonces, a mí realmente esta cuestión me parece muy simplista, porque realmente lo que dice Apocalipsis es palabra de Dios, y lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2, sobre Matías agregado al número de los 12 apóstoles, también es palabra de Dios, mi hermanito. La voluntad de Dios así es. Entonces, el Señor llamó directamente al apóstol Pablo, ¿sí? Y fue agregado a los 12 apóstoles. ¿Ok? Él tenía un plan especial. A partir de ahí, él mismo dice, yo soy el último de los apóstoles, no hay absolutamente nadie más. A partir de ahí, lo que es la sucesión apostólica es la sucesión en el ministerio que dejaron los apóstoles a los obispos, presbíteros y diáconos. No es que haya una sucesión de aquellos 12 apóstoles y que sigan habiendo más apóstoles. No existe, no somos la luz del mundo. La luz del mundo sí tiene apóstoles, dicen ellos, verdaderos. No, lo que se hace es una sucesión de aquellos obispos que fueron encargados para llevar el evangelio a todas las naciones, como hasta el día de hoy la Santa Iglesia Católica así lo ha enseñado, así lo ha demostrado y así lo ha practicado como lo enseñaron los primeros apóstoles. Esa es mi respuesta, hermanito. Gracias. Ok, perfecto. Te llevaste 2 minutos con 9 segundos. ¿Hasta ahí lo dejas? Perfecto. Ahora vamos a pasar a la contrarrespuesta de Pepe. Vas a tener 2 minutos para responder a lo que él dijo. Recordemos que estas respuestas son exclusivamente de lo que se está hablando ahorita y de la pregunta que se hizo. Si se les olvidó argumentar algo, ya se quedó atrás. Ok, vas a tener 2 minutos. Pepe, ¿estás listo? Sí, Vas a listo. tener 2 minutos. Cuento 1, 2, 3. Ahora. Pues fíjate ¿cómo me vas a decir eso, Frankie? Que si hubiera uno que fue descartado fue Pablo. No. De hecho, mira, déjame te cito la escritura. El requisito principal para ser considerado apóstol era ser elegido directamente por el Señor Jesús. Tú no me vas a negar que Jesús escogió cada uno de sus apóstoles. Y de hecho, el mismo apóstol Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y tú acabas de citar, yo fui el último. Entonces, si nosotros contamos a los 12, el que no tiene cavidad es Matías, porque Matías no fue elegido por Jesucristo. Y Matías fue elegido, mira, por al azar. O sea, ¿cómo me vas a citar que Matías, porque eso fue lo que defendiste, que Matías fue apóstol, cuando la Biblia dice que el 12º apóstol fue Pablo? Y luego me vienes a decir, si en dado caso hubiera sido Pablo el descartado, no. Él fue el último de los apóstoles. Y la Biblia dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Yo por eso te enseñé con la escritura que Matías no fue considerado apóstol porque él no fue elegido directamente por Jesús y él fue elegido solamente por una monedita, por el azar. Entonces, bajo estos argumentos, se te derrumba todo tu
tu comentario que trajiste aquí a partir de Matías. Y por consiguiente también se derrumba tu sucesión, porque tú me estás citando de Hechos capítulo 1 para hablar de la sucesión, cuando la Biblia dice que los apóstoles fueron elegidos directamente por Jesús, y tú me estás diciendo que, bueno, mis sucesores fueron elegidos por lanzar una moneda. Entonces, pues yo creo que ahí se te derrumbó todo tu argumento, ¿sale? Con eso concluyo. Perfecto. Te llevaste 1 minuto con 46 segundos. ¿Hasta ahí lo dejas? Ok. Bueno, no está de más recordar que hay que guardar el respeto. En los comentarios también guarden el respeto. Y también les recuerdo que si quieren suscribirse al canal de Frankie, lo van a encontrar en la descripción de este video. Si quieren suscribirse al canal de Pepe, también lo van a encontrar en la descripción de este video. También les recuerdo que ustedes, los participantes, tienen permitido subir el video. Si su intención es subir el debate en sí, tienen que subirlo completo. No pueden hacer recortes, no pueden modificar el video, o si no se les va a reportar. También tienen permitido hacer shorts del video o subirlo en otras redes sociales. También para las personas que están viendo o que van a ver este debate, tienen permitido hacer reacciones al video. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta que va a hacer Frankie. Frankie, vas a tener 3 minutos para hacerle una pregunta a Pepe. Entonces, cuento en 1, 2, 3, ahora. Ok, perfecto. Apelando a la invisibilidad de la iglesia y el propósito de Dios, la pregunta es esta. ¿Cómo puedes decir, mi querido Pepe, que la iglesia es invisible cuando el propósito de Dios es que mediante la parte formal dejada en su iglesia, demos fruto y ese fruto sea en abundancia y visible para que todos los pueblos vean y crean que Jesús es el Señor? Esa es la pregunta. Perfecto. ¿Entendiste, Pepe? ¿O quieres que la Sí. vuelva a reformular? No, Ok. sí, está bien. Ok, vas a tener 3 minutos para responder la pregunta. ¿Estás listo? Sí. Empiezo en 1, 2, 3, ahora. Sí, Frankie, eso es precisamente el argumento con el que yo empecé. O sea, de la iglesia sí hay fruto, pero lo que yo te dije desde el principio de mi argumento es que al final Dios solamente puede ver quiénes son verdaderamente salvos, qué frutos son verdaderamente genuinos. Eso solamente lo puede ver Dios, porque tú puedes ver que alguien hoy tiene frutos de arrepentimiento, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? A lo mejor esos frutos solamente fueron por emoción. Ese es el asunto ahí. Yo no sé, pero por ejemplo, ¿qué decía la gente de Judas cuando anduvo con Jesucristo? O sea, al final de cuentas, nosotros podemos ver frutos, pero el corazón solamente lo puede ver Dios, y eso lo lleva, al final de cuentas, a ser invisible para nosotros. Esa es mi respuesta. Perfecto. Te tardaste 49 segundos. ¿Hasta ahí lo dejas? Ok. Ahora, Frankie, tienes la opción de hacer la contrarrespuesta. Serán 2 minutos. Empiezas en 1, 2, 3, ahora. Ok, perfecto. Bueno, vean lo que nos dijo el hermanito, ¿no? Le dio vuelta a la pregunta, porque obviamente la iglesia invisible, lo que dice la eclesiología de la iglesia invisible es que precisamente solamente aquellos que son fieles en espíritu son los que pertenecen a la iglesia de Dios. Pero fíjense que ahí es donde está toda esta situación, ¿no? Los que son salvos y que pertenecen a la iglesia. Si el mismo Señor Jesucristo nos dijo que tendríamos que dar fruto y ese fruto sería visible y que, bueno, dice el Señor que solamente los miembros de la iglesia verdadera son aquellos que el Señor puede darse cuenta, puede reconocer mediante sus obras espirituales, por supuesto, ¿no? Pero fíjense que es contradictorio a lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 27, dice que por medio del bautismo somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de esa iglesia. Entonces, o le creemos a Pepe o le creemos a la Biblia, porque la palabra de Dios nos dice que mediante el bautismo todos hemos formado un solo cuerpo. Y el apóstol Pablo más adelante nos vuelve a decir, como ya lo dijimos, ¿no? Que el cuerpo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el mismo cuerpo de Cristo se compone de todas las personas que ya son bautizadas. Juan capítulo 3, verso 14 en adelante. Todos aquellos que ya son parte de la iglesia son los que ya son bautizados. De ahí en fuera, que haya gente que son rebeldes y que pierdan su salvación,
ese es otro asunto, mi querido amiguito. Todos los que son bautizados en Cristo son parte y pertenencia de Cristo, Gálatas 3, 27 y 28. Entonces, no me puedes decir que solamente aquellos que son espirituales, que el Señor puede ver, son los verdaderos miembros de la iglesia, porque la iglesia se conforma de todos los grupos o de todos los bautizados en Cristo Jesús. Y ahí pues se acaba nuevamente la invisibilidad de la iglesia, ¿no? Bendiciones. Perfecto. Te quedaron 5 segundos, hasta ahí lo dejas. Ok, bueno, este debate fue de altura, se presentaron argumentos bíblicos e históricos. El tema fue la iglesia verdadera y si esa iglesia es visible o invisible. Recuerden que tienen permiso para subirlo a sus canales. También las personas que están viendo este debate o que lo van a ver pueden reaccionar al debate. Bueno, entonces ya iríamos terminando. Iríamos a una despedida pequeña. Va a empezar Pepe con una despedida de 1 minuto. En este momento ya no se va a argumentar, es simplemente despedirse. Tienes 1 minuto, Pepe, ¿estás listo? Sí, sí, gracias a Emanuel y gracias a Frankie. Sí, a la gente que nos ve, es contenido, o sea, no hay nada contra Frankie ni nada contra Manuel. De hecho, lo digo de aquí, Frankie, a mí me gustaría, igual, a ver si programamos uno más adelante, tú y yo, para mí sería un placer y me dio gusto debatir contigo y la gente que nos ve, gracias por el chat y lo que siempre digo y lo repito, la gente que nos ve en el chat, no, esto no es para contender, o sea, obviamente va a haber gente que difiere de mí, yo obviamente difiero de Frankie, cada quien va a tener sus propias posturas y convicciones, pero al final, en nombre de Dios que sea glorificado, y yo quiero dar gracias a Emanuel por prestarnos su espacio y a Frankie por aceptar el debate el día de hoy. ¿Ves? Eso es todo. Que se suscriban y le den like. Ok, muchas gracias, Pepe, también por tu participación y por el respeto que has tenido hacia Frankie y hacia mí. Bueno, entonces ahora iríamos con Frankie. Tienes 1 minuto de despedida. Este tiempo no es para argumentar. Empezamos. Muchísimas gracias, mi querido hermanito Manuel Fuentes y también hermanito Pepe. Gracias por este espacio, por haberme dado esta oportunidad. Gracias a los hermanos que están aquí comentando, que están tan activos, ¿no? Kiwi, hermanito Armando, Finlandia, Hernández y todos los hermanos que están conectados y que se van a conectar más tarde. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Pues solamente hacemos el trabajo que nos pide el Señor, ¿no? Llevar el evangelio y es lo único que hacemos, como dice Pepe, ¿no? Durante el debate obviamente se puede poner un poquito intenso esto, pero siempre obviamente con el marco del respeto, obviamente con el amor en Cristo, sin llegar tampoco a ninguna serie de majaderías, porque eso no nos enseña el Señor. Dice el Señor que en el amor conocerán que son mis verdaderos discípulos, y mediante obviamente el debate pues se puede poner así medio intenso y entre el hermano y yo, pero simple y sencillamente es la doctrina y es por el amor que le tiene él a la palabra de Dios y el amor que le tengo yo a la palabra de Dios. Por eso es de que esto se llega a poner medio intenso, pero no pasa absolutamente nada. Nuevamente, muchas gracias. Suscríbanse al canal de mi hermanito Emanuel Fuentes, al hermanito Biblia Picada. Denle su like, ya saben, compartan y sigan orando por todos y cada uno de los otros que estamos llevando y compartiendo el mensaje del evangelio. Hasta la próxima. Ok, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este debate. Muchas gracias a Pepe. Si quieren suscribirse al canal de Pepe, lo pueden encontrar en YouTube como Biblia Aplicada. Y si se quieren suscribir al canal de Frankie, lo pueden encontrar en YouTube. Ahorita no me acuerdo del nombre, pero pueden encontrar los dos canales en la descripción. También les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita y ojalá haya más encuentros así. Y también que recordemos que este fue un diálogo edificante. Pueden sacar sus conclusiones, pueden subirlo en su canal de YouTube y pueden hacer reacciones. Bueno, ya iríamos terminando. Muchas gracias y adiós.